Hola amigos de Pica News. Hoy nos encontramos con el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Macay, con quien conversaremos sobre las protestas desatadas en Estados Unidos y las próximas elecciones presidenciales en ese país. Buenas tardes, doctor. Victoria, encantado de estar con ustedes. Igualmente. Doctor, en mayo del 2020, la muerte de George Floyd inició una ola de protestas que escalaron a límites insospechados. ¿Cuál cree usted que fueron los factores que llevaron a que esto ocurra? Bueno, yo creo que básicamente dos. Uno que es uno de carácter permanente, con increíbles réditos de histórico, como es el racismo estructural en Estados Unidos de América. Como sabemos, los negros llegan a Norteamérica en calidad de esclavos, vivieron muchos años en esa condición, en todas las actividades fundamentalmente dedicadas a la agricultura. Solamente cuando llega el presidente Abraham Lincoln alcanzan un marco de libertad, viene la guerra de secesión, pero igual esa situación de animadversión, de rechazo, infundado, por cierto, se ha mantenido durante la segunda mitad del siglo XIX, todo el siglo XX y lo que va del XXI. Por eso te digo, es un problema estructural. No lo ha podido superar ni siquiera el presidente John Fitzgerald Kennedy, que fue el primero que llevó a los Estados Unidos de América a permitir que un negro vaya a la universidad. E incluso en ese mismo contexto, como sabes, surge Martin Luther King, que fue hasta asesinado, el pastor, el gran soñador de esta igualdad entre blancos, negros y de todas las sangres, como se ha dicho siempre que es Estados Unidos de América. Ese es el primer problema y transversal. Y el segundo, es evidente que la pandemia, porque la pandemia ha revelado el latigazo de una situación abrupta a los más débiles en Estados Unidos. Y los más débiles son pues precisamente los negros en Estados Unidos, que tienen una situación históricamente marginal, arrastrada, son los más hipersensibilizados del proceso. Lo que le pasó a George Floyd evidentemente reflejó esa carga que había en la sociedad negra estadounidense de encontrarse en una situación de menoscabo, y esa reacción en cadena evidentemente también ha dado cuenta de la situación marginal, débil en la que se encuentran los negros en Estados Unidos de América, sin visos, ojo, de solución. No hay viso de solución porque no se enfrenta el problema de raíz. No solamente pasa en Estados Unidos, debo decir. Ujú. Usted menciona algo muy importante, la pandemia y cómo ha afectado a ciertos sectores y a otros no. Lo que se ha comentado mucho es que, por ejemplo, en Estados Unidos, los casos con COVID, la población con COVID mayoritariamente venía de los latinos y los afroamericanos, y no tanto con la gente blanca de Estados Unidos. Esto tiene mucho que ver con lo que usted ha mencionado. Sin duda alguna, porque los latinos y los negros son los más vulnerables en Estados Unidos de América, son los que tienen que salir a trabajar, viven del día a día, les pagan por horas y a veces les pagan muy pocos dólares por hora de trabajo, y mucho menos si acaso están en una situación de ilegales. Entonces, se trata de poblaciones realmente debilitadas y vulnerables. La pandemia los ha golpeado y ahí están las cifras. Gran parte de los muertos y de los contagiados está en esta inmensa población que, fíjate, la paradoja de la vida es el gran soporte de la vida y de la sociedad estadounidense en el aparato productivo. Y eso lo hemos visto en George Floyd, que penosamente, como sabes, fue objeto de un asesinato, hay que decirlo, por unos policías cuando buscaron reducirlo.
yo mejor diría acabarlo, como las evidencias incontrastables nos mostraron en un video que se hizo viral en su momento. Ahora, hace unos días se volvió a hacer viral otro video, esta vez de un policía disparando por la espalda a Jacob Blake en Kenosha. ¿Cómo explicar que un policía utilice este tipo de fuerza y realice este tipo de acciones justo en medio de estas protestas con el lema del Black Lives Matter? Yo creo que lo que acaba de pasar en Kenosha, en Wisconsin, está revelando eh, esta animadversión, una animadversión histórica, donde no han podido crear los vasos comunicantes para realmente dar a luz a una sociedad tolerante, donde se recree en esa mixtura. Es una fantasía Estados Unidos de América en este tema. Es una mentira de que haya dado grandes pasos, no lo ha hecho. Lo que estamos viendo en un policía que con una o dos balas al aire hubiera bastado para reducirlo, pues le dispara quemarropa muchas veces. Y eso revela que hay un ánimos de rechazo, de desdén, y ¿a qué? A la raza, al color. Y eso evidentemente se llama fractura histórica. Y esta animadversión la vamos a seguir viendo en tanto y en cuanto en Estados Unidos de América no se quiera tocar este tema en las universidades, en los colegios, como debe hacerse, porque las gentes crecen con esa dinámica, por decir los blancos, en Estados Unidos, de la teoría del superhombre, del destino manifiesto, que dice que los de piel blanca fueron elegidos para comandar la historia y para dirigir el país. Allí nada más te das cuenta de la enorme fractura que hay en Estados Unidos de América. No, hay una gran diferencia entre la intervención policial de Blake con el arresto de este joven de 17 años que asesinó a dos protestantes. Ahí podríamos ya ver la diferencia en la acción policial. Sin duda alguna, pero al mismo tiempo nos está mostrando que como el autor o el posible autor es un blanco que podría tener algunos niveles de asociación con los supremacistas que, como sabes, en Estados Unidos tienen un frontal rechazo a los negros en el país. Y entonces, claro, todo esto en un contexto de elecciones en Estados Unidos de América va a ser una carga para sacarle el mayor provecho posible. Me explico. Hemos visto a un Joe Biden, un candidato demócrata que ha apostado por una vicepresidenta negra de origen afroamericano, afrohindú, etcétera, como Kamala Harris, y entonces no vamos a esperar mucho tiempo para ver las reacciones en la idea de que en el caso de un suceso como el que acaba de acontecer, sea para sacar provecho y obtener algún dividendo buscando el bolsón camino a la elección. Y de otro lado, fíjate, de un presidente que va a la reelección y que ya incluso ha dejado entrever que acciones como las policíacas recientemente vistas por un video, pues tienen alguna relación con el orden, con la disciplina que se quiere imponer en Estados Unidos. Es decir, los dos candidatos utilizan el racismo como un factor para capitalizar en función de sus objetivos camino a la elección del 3 de noviembre. Es decir, vamos a ver a partir de ahora con mucho más carácter acentuado a los 2 meses y 7 días que faltan para la elección, pues un tema como el racismo, que será seguramente el primero y el más explorado y explotado de la agenda política entre los dos candidatos a la presidencia. Ahora,
¿Cómo se explica que una sociedad como la estadounidense pase de elegir a un presidente negro como Barack Obama en dos ocasiones a elegir a Donald Trump, que ha tenido muchas declaraciones polémicas y algunos que podrían decir hasta actitudes racistas? Yo creo que es una buena pregunta. Yo creo que en Estados Unidos y le pasa también a otros países, la, la volatilidad social es muy grande. Vivimos en un mundo de muchos contrastes, vivimos en un mundo de muchas ansiedades, de muchas ilusiones. Entonces la gente va visualizando a los que van apareciendo en el camino hacia esta intención de ganar las elecciones, de ganar votos, etcétera. Y por esa razón es que la propia población electoral es muy volátil en Estados Unidos de América. No me quepa la menor duda si mañana vemos a una Kamala Harris condenando el acto policíaco, pues muchos latinos y negros en Estados Unidos se van a sentir identificados con esa acción política. Y lo mismo va a pasar con el presidente Donald Trump, que seguramente va a querer mostrar orden, disciplina, y también habrán quienes eh, lo vean con simpatía. Y es una pena que en el país de todas las sangres el racismo se convierta en un factor de campaña donde cada uno va a querer sacar, mirando el mejor ángulo, por supuesto, el provecho que quiera camino a las elecciones. En medio de esta ola de protestas que ya se han prolongado por varios meses, ¿qué pasaría en el supuesto escenario que Trump es reelecto? Bueno, yo creo que en Estados Unidos de América los resultados electorales, esa es parte de la naturaleza de un país que tiene soportes históricos en la democracia, pues serán aceptados, asumidos como tales, pero seguramente vamos a ver en el escenario de un Donald Trump reelecto una agudización del tema racial en Estados Unidos, que se convertirá seguramente en la vitrina de la oposición demócrata. Sin embargo, también lo vamos a ver en el caso de que el eventual presidente sea Joe Biden. Y en ese caso, pues seguramente van a haber reacciones para gratificar los grandes valores en los derechos humanos de los negros en Estados Unidos de América y una oposición republicana que buscará llamar la atención por el liderazgo y el orden que en Estados Unidos se habría perdido. Mira tú esas dos prognosis que pueden producirse en Estados Unidos con un resultado que a estas alturas del partido, aun cuando hay 10 puntos de diferencia entre Joe Biden y Donald Trump, la verdad es que ninguno tiene una virtual victoria como para consumarla en ese sentido. Hay todavía en los 2 meses y 7 días que faltan muchas otras variables que tener en cuenta y entre ellas seguramente las dos o tres eh, debates televisivos que ya sabemos que históricamente en Estados Unidos han sido determinantes a la hora de elegir al presidente y en ese marco el tema del racismo será uno de los centrales en estos debates. Claro, para explicarle a nuestros usuarios, en Estados Unidos no siempre gana la presidencia quien tiene la mayoría de votos, porque es por colegios electorales. Y, por ejemplo, en la elección entre Hillary Clinton y Donald Trump, Hillary Clinton hasta un mes antes o poco menos de un mes antes de las elecciones le lleva una gran ventaja de acuerdo a todas las encuestas. Y es más, si contabilizamos solo los votos, Hillary Clinton tuvo muchos más votos que Donald Trump, pero justamente por la forma de elección de Estados Unidos, quien ganó fue Trump. Entonces,
Ahora vemos que incluso la diferencia entre Biden y Trump es menor a la que existía entre Clinton y Trump, y el actual presidente. ¿Es posible hablar de un escenario de qué es lo que pueda pasar en las próximas elecciones del 4 de noviembre? Mira, yo creo que el mejor escenario es el imprevisible, porque todo el mundo creía que Hillary Clinton iba a ser presidenta, estaba todo decantado y al final salió desde las propias profundidades electorales el presidente Donald Trump y ganó las elecciones. A estas alturas del partido, por más que haya 10 puntos de diferencia, nadie puede asegurar una victoria, mucho menos Joe Biden, que le falta, a mi juicio, los reflejos políticos para solventarse como un candidato sólido y que hemos visto, si uno compara las dos campañas en Estados Unidos y los dos lanzamientos de las convenciones nacionales republicana y demócrata, de lejos uno puede mirar que la republicana, la última además, ha sido mucho más estratégica que la de Joe Biden, un presidente que se presenta con su esposa y sus hijos que lo alaban, que habla del destino manifiesto, que habla de un país que debe alejarse del socialismo y de los radicalismos, y en una situación tan insólitamente inquebrantable para un país como Estados Unidos de América, que así se creía, pues es doloroso lo que le está pasando en el marco de la pandemia, y ese discurso, el de Donald Trump y de su estrategia, pues puede ser valorado positivamente por la gente. En el otro lado está el discurso de la reivindicación de los derechos humanos, de la apertura, de recuperar el tiempo de Joe Biden, pero vamos a ver cómo lo mide la gente en tanto y en cuanto que lo que más en estos momentos cobra valor es eh, cómo salir de una pandemia con tantos muertos y tantos contagiados que tiene Estados Unidos de América, cómo superar los 50 millones de desocupados. Y todavía ese escenario no se conoce Joe Biden porque no es gobernante. Allí hay una diferencia muy grande que Ujú. seguramente va a ser valorado por los, los votantes. En este caso, como sabes tú, por todos y cada uno de los que integran los colegios electorales, que es la manera como se vota en Estados Unidos de América. Ok, para finalizar, doctor, ¿cómo afecta estas elecciones y quién sería el nuevo presidente? ¿En qué medida afecta al Perú? Bueno, yo creo que siempre Estados Unidos de América y su proceso electoral va a afectar a países como el Perú, que somos periféricos, la primera nación de la tierra, la más poderosa, tenga una orientación demócrata o republicana, nos debe de interesar, nos va a impactar. Nuestra relación con Donald Trump ha sido una relación a discreción. El presidente Vizcarra no ha llegado a encontrarse físicamente, no se han conocido personalmente, no vino nunca a la cumbre iberoamericana, como sabes, en Lima, programada para el 2018. Entonces, todavía tenemos con Estados Unidos una agenda que recuperar, con una pandemia que nos ha aislado un poco más. Creo que nosotros deberíamos mirar antes que al candidato o a los candidatos, mirar al Estado como tal, independientemente de quién sea elegido, y a partir de allí crear estrategias para el acercamiento, que la verdad que en los últimos años, meses, lo hemos dejado de lado para priorizar seguramente otros temas, pero la relación con el hegemón es muy importante. Nuestra relación es vertical. Estados Unidos está en el mismo hemisferio que el Perú. Somos un país, desde la teoría de las relaciones internacionales, periférico, si quieres, o de la influencia geopolítica de Estados Unidos de América. Ok, perfecto, doctor. Muchas gracias por atendernos y compartir con nosotros esta entrevista. No, no, gracias a usted, muchas gracias.
Ok. Bueno, amigos de Pica News, esto fue todo por el día de hoy. Nos encontramos en la siguiente ocasión.